28 de septiembre, San Wenceslao, duque de Bohemia, mártir, 907-929. El primer duque cristiano de Bohemia fue Borivoj, abuelo de Wenceslao. Le bautizó San Metodio, apóstol de los moravos. Algunos sacerdotes latinos y eslavos emprendieron la evangelización del país, pero los señores y el pueblo pagano se opusieron tenazmente y, durante un siglo, hubo luchas intestinas y sangrientas. La santidad, la política verdaderamente cristiana y el martirio del duque Wenceslao debían conquistar definitivamente la nación checa a la religión del crucificado. La acción religiosa y civilizadora del patrón de Bohemia, padre de la patria y mártir de la fe, fue consignada por sus numerosos biógrafos poco después de su muerte. Nació Wenceslao hacia 907-908, según la tradición, en Stokov de Checoslovaquia. Su padre, Bratislao, era un príncipe generoso, leal y buen cristiano, que gobernaba en nombre de su hermano, sucesor de Borivoj, la región situada al nordeste de Praga. Se había casado con Dragomira, probablemente cristiana, aunque varios escritores afirman lo contrario. Dragomira pertenecía a una tribu que, so pretexto de defender la libertad nacional, había rechazado durante mucho tiempo la fe cristiana. Mujer ambiciosa y apasionada, feroz y casi cruel, mostróse durante su regencia como una pagana fanática. La religión y los sacerdotes fueron perseguidos en su época. Wenceslao fue el mayor de los 7 hijos, 3 niños y 4 niñas. Un sacerdote eslavo que vivía entre los familiares de Santa Ludmila, su abuela paterna, en el castillo de Tetín, bautizó al niño y fue su primer maestro. Por no se sabe qué móviles, muy posiblemente para sustraerle de la influencia poco edificante de la madre, la abuela se encargó de un modo especial de su nieto y dióle esmeradísima educación como para hacer de él un buen cristiano, de tal suerte que, más tarde, echóse en cara a Ludmila, injustamente por cierto, el haber formado un monje y no un príncipe. Además de las letras eslavas, el joven duque aprendió el latín, lengua internacional que usaba entonces la gente culta. También fue instruido y ejercitado en el manejo de las armas. En 915, Bratislao sucedió a su hermano en el gobierno de Bohemia. 5 o 6 años después perecía, cuando contaba apenas 33 años, probablemente en una expedición contra los húngaros invasores. La iglesia de San Jorge, que él mandara construir en el castillo de Praga, ha hecho perdurable la memoria de este príncipe. Su hijo Wenceslao era todavía demasiado joven para asumir las responsabilidades del poder. Sin embargo, la nación le reconoció por su príncipe y duque heredero. Fijó su residencia en Praga. Los nobles rogaron a Ludmila que continuara la educación de su joven jefe al propio tiempo que Dragomira, madre de éste, ejercía la regencia durante la menor edad de su hijo. Ludmila, a quien satisfacía grandemente aquella confianza, siguió con todo ahínco en su nobilísima función. Muerte de Ludmila. Un crimen horrible que iba a ensangrentar esta regencia da testimonio de las costumbres paganas de la sociedad checa del siglo X. Por aquella época no estaba Bohemia completamente convertida al cristianismo. El partido pagano, muy poderoso, era hostil a la obra de conversión proseguida por los príncipes cristianos y los sacerdotes eslavos o latinos. Varios señores o jefes de tribus, incluso algunos que estaban bautizados, veían con desagrado que Ludmila, cuya piedad reconocían todos,
trabajase con denuedo en la cristianización del país, favoreciendo las obras de los misioneros y, sobre todo, dando a Wenceslao y a su hermano Boleslao formación cristiana. Todos estos descontentos y los enemigos de Ludmila influían sobre la regente. Ahora bien, Dragomira era una mujer celosa de su poder y acaso pagana. Poco costó al partido anticristiano convencerla de que su suegra pretendía gobernar sola el país y que su influencia sobre Wenceslao era nefasta, pues le convertía en monje en vez de formarle como guerrero, y que, además, favorecía a Ludmila a los sacerdotes extranjeros, es decir, a los moravos o germánicos, hostiles a la independencia de la nación. El 16 de septiembre del 921, Dragomira hizo estrangular por 2 favoritos a su suegra, que se había recluido en el castillo de Tetín, y los bienes de la víctima fueron embargados por los mismos conjurados. Estos, al parecer, habían conseguido su principal propósito. Consecuencias de un crimen. Empero, el asesinato produjo gran excitación. El pueblo se dolió de la muerte de Ludmila y fue a visitar su tumba. Pronto se empezó a hablar de multitud de prodigios. La regente, temiendo que la opinión pública le volviese las espaldas, hizo construir en el mismo sepulcro una iglesia dedicada a San Miguel para poder, al decir de ciertos cronistas, atribuir los milagros al arcángel. En los albores de su reinado, Wenceslao mandó trasladar a Praga los restos de su abuela Ludmila. En opinión del monje cristián que vivía a fines del siglo X, emparentado con la casa del príncipe y autor de una de las mejores biografías de Wenceslao, el cuerpo de Ludmila se había conservado intacto, lo que contribuyó a aumentar más aún la veneración en que siempre se la había tenido. Después de la muerte de Santa Ludmila, el partido que amparaba a la regente buscó la manera de adueñarse de Wenceslao, sustraerle de la influencia de los clérigos y hacerle vivir más como pagano que como cristiano. Se prohibió a los sacerdotes la entrada en la morada del príncipe e incluso se los expulsó del país. También se impidió al príncipe proseguir sus prácticas piadosas e invitáronle, en cambio, a participar en los sacrificios paganos. Fiel a su fe, Wenceslao se vio obligado a cumplir con sus devociones en secreto y a recibir de noche a los sacerdotes que iban a animarle y sostenerle. Templábase su carácter con tales pruebas y con las luchas intestinas que revolvían el país. En efecto, Dragomira tuvo pronto que castigar con rigor, y lo hizo con crueldad, a algunos nobles, antiguos favoritos y aliados suyos que, después del asesinato de Ludmila, se habían engreído hasta el punto de mandar como si fueran dueños absolutos. Aprovechando la hostilidad y rivalidad de los partidos y facciosos, Arnulfo, duque de Baviera, invadió a Bohemia en 922. Wenceslao participó en la lucha contra el invasor, pero su país quedó debilitado con esta guerra. El imperio germánico permanecía como vecino terrible y amenazador. Reinado de Wenceslao, su celo y piedad. Cuando Wenceslao, en 925, a la sazón de 18 años, tomó las riendas del gobierno del Ducado de Bohemia, el país, dividido por las intrigas de los jefes de diferentes tribus y exhausto por varias invasiones, necesitaba una dirección firme e inteligente. El joven duque había heredado la energía de su madre. Su piedad ilustrada compensaba la falta de experiencia. Anunció, según cuentan sus biógrafos, su firme propósito de aniquilar por completo el partido que había dominado durante la regencia de Dragomira y de no tolerar las intrigas y asesinatos de que se habían hecho culpables los señores.
para acabar con las maniobras y conjuras de los partidarios de la regente, obligó a ésta a abandonar la residencia de Praga y a retirarse a Budek o al extranjero hasta que estuviese restablecido el orden. En efecto, se acusaba a su madre de fomentar tumultos y hasta alguien le atribuía la intención de querer matar a sus 2 hijos para reinar en su lugar. Conducta tan enérgica impresionó a los agitadores, altamente sorprendidos de que un príncipe cuya vida se deslizaba en la oración y buenas obras manifestase semejante decisión. Posteriormente, restablecida la calma y convencido el hijo de que las acusaciones que se hicieran contra su madre eran falsas, la volvió a llamar respetuoso, dice el monje cristián, del mandamiento divino que nos ordena honrar padre y madre, pero privóla de la influencia que antes tenía. Dragomira, gozosa del celo, del acierto y de la clemencia de su hijo, se reconcilió con él. También se dejó sentir el cambio político por el llamamiento de los sacerdotes que habían sido expulsados del país. Fueron repuestos en sus cargos y beneficios los que anteriormente los desempeñaban. Acudieron de Baviera y de Suabia numerosos apóstoles con libros y reliquias, y Wenceslao les dio el oro y plata, ornamentos y vestidos que necesitaban para mayor esplendor del culto y ejercicio de su ministerio. Tenía veneración y respeto grandes para los sacerdotes y obispos. Siempre que trataba con ellos de algún asunto, lo hacía con gran humildad y deferencia. Era muy íntima su amistad con el obispo de Ratisbona, cuya diócesis alcanzaba también a Bohemia y daba hospedaje a numerosos sacerdotes alemanes. Lleno de santo celo por la conversión de su país, no se olvidó de construir iglesias, principalmente la de San Vito en el castillo de Praga. Enrique I, emperador de Alemania, le regaló para ella un brazo del santo. Todos los biógrafos son unánimes al encomiar la santidad de Wenceslao, que, con toda probabilidad, no contrajo matrimonio, pues tenía la intención de entrar en un monasterio de Roma. Servíase de un áspero cilicio y comía muy poco. Cuando le acontecía hallarse entre magnates, como un cordero entre lobos, y beber más que de costumbre, de mañana iba a la iglesia más próxima, daba limosna a un sacerdote y luego hincábase de rodillas y le suplicaba que rogase por él para que el Señor le perdonase el pecado cometido la víspera. El amor que tenía a la oración y a la contemplación le impulsaba a dedicar a tan santo ejercicio todo el tiempo que podía, sobre todo por la noche, a asistir a los divinos oficios y a visitar las iglesias de Cristo. Allí iba durante la Cuaresma y hasta en invierno, descalzo, dejando impresas en el suelo, la nieve o el hielo, las huellas ensangrentadas de sus pies, según una piadosa tradición, al acompañante que, cierto día, se quejaba de no poder soportar el frío glacial que hacía, díjole Wenceslao que pasara por las huellas que dejaban sus pies y no sentiría frío, y así fue. Su devoción a la Sagrada Eucaristía era ardiente y estaba inspirada en el más delicado amor. Todos los días procuraba el príncipe que se ofreciera el santo sacrificio de la misa, y él mismo, con el trigo de su cosecha y las uvas de su viña, preparaba con sus propias manos las hostias y el vino que servían en el altar. Todos los autores pregonan a porfía su bondad, su afabilidad y su celo. Como verdadero padre de familia, invitaba a su mesa a sus súbditos, conversaba con la gente de bien. Por la noche llevaba en secreto, según cuenta un cronista, leña de sus bosques a los pobres vergonzantes y a las viudas. Reformó la justicia, limitando en lo posible el número de los condenados a muerte, pues creía que las costumbres eran demasiado severas y que los jueces recurrían a la pena capital con sobrada facilidad.
Se le vio llorar con frecuencia por los culpados a quienes se veía forzado a condenar. Rescataba a los esclavos paganos para que se bautizaran y a todos manifestaba, pero especialmente a los idólatras, pecadores y vagabundos, un celo no desprovisto de fuerza en la reprensión y corrección, pero al propio tiempo impregnado de compasión y de abnegación sobrenaturales. Valiente en los combates, prudente en el gobierno. No abandonó, sin embargo, los negocios temporales cuya responsabilidad le atañía. Por ello, debe subrayarse su acción política. Para proteger su independencia, amenazada por la ambición de los emperadores germánicos, necesitaba Bohemia un ejército poderoso y disciplinado. Wenceslao se dedicó con esmero a organizarlo y equiparlo. En los comienzos de su reinado, para defender su patrimonio de la aguerrida tribu de los ciclanos, que se había insurreccionado, hizo una campaña contra el duque de Kurín, que era tal vez el mismo Radislao de que nos habla un cronista. Mucha sangre corrió por ambos bandos. Al fin se propuso un combate singular entre los dos jefes. Cuando estuvieron frente a frente, Dios hizo que el de Kurín viera a Wenceslao con una cruz brillante y milagrosa en la frente y custodiado por dos ángeles. Este milagro le abrió los ojos y le hizo arrodillarse ante su Señor. Wenceslao le perdonó, concediéndole la libertad y la posesión de sus bienes. En 929, los ejércitos germanos, victoriosos de varias tribus eslavas, franquearon las fronteras y llegaron a las puertas de Praga. Comprendió Wenceslao que si continuaba la resistencia sería devastada Bohemia y reducida a la triste suerte de los territorios eslavos ya conquistados. Sometióse, pues, espontáneamente y reconoció el vasallaje del imperio al que prometió dar un tributo anual. Martirio de Wenceslao. Ni la santidad ni los innumerables beneficios dispensados a sus súbditos, ni los servicios prestados a la patria impidieron que Wenceslao tuviera enemigos hasta en su propia familia. El partido que en otro tiempo había sostenido a Dragomira no había sido desarmado y esperaba ocasión propicia para tomar el desquite. La cristianización del país, con tanto celo dirigida por el príncipe, la lucha contra las costumbres o prácticas del paganismo, el apoyo y los favores liberalmente concedidos al clero, la política de paz y conciliación con el imperio, crearon al duque numerosas enemistades de parte de algunos nobles que formaron un grupo de descontentos. El jefe fue Boleslao, hermano de Wenceslao, ansioso de adueñarse él mismo del poder. Por el carácter severo, por las pasiones no domeñadas y por su conducta casi pagana, Boleslao se parecía mucho a su madre. Ésta le había tenido apartado de Ludmila para que no experimentase, como su hermano mayor, la influencia religiosa y saludable de su abuela. Odiaba tanto más a Wenceslao como que éste hacía por corregirle y resolvió con los conjurados darle muerte, no en Praga, donde el soberano contaba con demasiados amigos, sino en su propia residencia de Boleslava, la actual Stara Boleslao. Con el pretexto de que la capilla de su castillo estaba dedicada a los santos Cosme y Damián, Boleslao invitó a su hermano a celebrar la fiesta de estos dos mártires, 27 de septiembre. Aceptó el duque, pero, conociendo las pérfidas intenciones de su hermano, se despidió de sus parientes y amigos como si no hubiera de volverlos a ver más. Asistió a misa en Boleslava, se encomendó a Dios y a la intercesión de los santos cuya fiesta se conmemoraba, y luego entró plácidamente en la sala del banquete. Por permiso de Dios, los asesinos, excitados por la bebida, nada pudieron hacer ese día.
decidieron matar a Wenceslao al día siguiente por la mañana, cuando el duque fuera a la iglesia. Para impedir que buscara refugio, Boleslao había dado orden de que cerrasen la puerta. La víctima cayó, sin darse cuenta, en el cepo preparado por sus enemigos. En la mañana del 28 de septiembre del 929, mientras el duque llegaba sin escolta a la iglesia, Boleslao, apostado en una emboscada con sus cómplices, como respuesta al beso que le dio Wenceslao, asestóle 2 golpes con su espada. El príncipe, que por nada quería ser aún aparecer fratricida, no quiso usar de su derecho de legítima defensa, que le hubiera sido fácil a pesar de hallarse herido, y prefirió ir a toda prisa a la iglesia. A una señal de Boleslao llegaron los conjurados, se arrojaron sobre el duque y le mataron ante la puerta, acribillándole de heridas. La sangre del mártir salpicó los muros del templo. El cuerpo fue enterrado apresuradamente cerca de la iglesia de los santos Cosme y Damián en Boleslava. Pronto se corrió la noticia del horrible crimen, causando angustia en todo el pueblo. El fratricida se hizo dueño del poder y persiguió cruelmente a los amigos y partidarios de Wenceslao. Muchos fueron muertos o encarcelados o tuvieron que abandonar el país. El clero en particular tuvo mucho que sufrir y los sacerdotes extranjeros fueron expulsados. No es absolutamente cierto que Dragomira estuviera complicada en el asesinato de su hijo mayor. Culto de la nación checa a San Wenceslao. El martirio de Wenceslao aumentó más la veneración que los fieles le tenían. Numerosos milagros y curaciones extraordinarias se obtuvieron por su intercesión. El culto que en Bohemia y en otros países se daba a la persona y sepulcro de Wenceslao hicieron que Boleslao cambiara de actitud y mostrase un poco más de respeto a los restos de su hermano. Habiéndose ampliado ya la iglesia del castillo de Boleslava, la tumba del duque quedó en el interior de este edificio. Para satisfacer los deseos del pueblo, el cuerpo, que se había encontrado incorrupto, fue trasladado el 4 de marzo de 932 a la iglesia de San Vito de Praga, cuya reconstrucción se había comenzado en tiempos de Wenceslao. Juan XIII, 965-972, elevó la iglesia de Praga a la dignidad de catedral bajo la advocación de los santos mártires Vito y Wenceslao. Este último debió de ser canonizado por el primer obispo de Praga, Detmar, o por San Adalberto, 982-997, pues los sacramentarios del siglo X ponen la fiesta del mártir el 28 de septiembre. Precisamente en esta misma fecha y con rito semidoble lo celebra la liturgia romana. El culto del santo se extendió por Bohemia muy rápidamente y, con justa causa, de día en día, fue adquiriendo carácter nacional. En el siglo XIV, el emperador Carlos IV, rey de Bohemia, mandó edificar en Praga, en la catedral de San Vito, cuya reconstrucción se estaba llevando a cabo, una capilla dedicada a San Wenceslao. El santo duque había cristianizado a su país, le había colocado entre las naciones civilizadas, habíanle alcanzado en el imperio germánico una situación honrosa, influyente. Con justo título, pues, era en verdad padre, salvador y protector del mismo. Llevada su lanza a la vanguardia de las tropas, aseguraba la victoria. Alrededor de su estandarte, adornado con el águila negra, implorando su socorro con un cántico como himno nacional, se han reunido siempre todos los checos patriotas. La corona de los reyes de Bohemia debía descansar sobre la cabeza del santo cuando el príncipe no la llevara sobre sí. Era esta la corona de San Wenceslao.
Cuando en los siglos XVII y XVIII se tuvo que defender la fe de los mayores, escogióse al héroe nacional y mártir como patrono de colegios, seminarios y asociaciones. En 1919, Checoslovaquia recobró su independencia política. En 1929 celebró el 10º aniversario del martirio de su ilustre patrón y héroe nacional, con fiestas y ceremonias religiosas y profanas, congresos, manifestaciones eucarísticas, una explosión de los recuerdos y curiosidades del culto secular de San Wenceslao y, finalmente, con la consagración de la nueva Catedral de Praga, la cual se ratificó con solemnidad y pompa extraordinarias.